Van Damme es confundido con un enemigo de un jefe de la mafia y termina siendo secuestrado. Deja tu like, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Hay nuevos videos durante la semana. Comparte tu opinión en los comentarios. Tu participación hace toda la diferencia. El sol de abril caía implacable sobre el aeropuerto internacional Benito Juárez. Jean-Claude Van Damme, con gafas oscuras y una gorra discreta, esperaba su equipaje en la zona de reclamo. A sus 64 años, conservaba una condición física envidiable, aunque las arrugas delataban el paso del tiempo en aquel rostro reconocible a nivel mundial. Por fin, unas vacaciones, pensó mientras observaba el bullicio del aeropuerto. Hacía años que deseaba conocer la riqueza cultural de México. Había elegido una fecha alejada de sus compromisos profesionales para sumergirse en la historia y gastronomía del país. Al salir de la terminal, el calor húmedo lo envolvió como una manta. Un taxista sostenía un cartel con su nombre. «Señor Van Damme, bienvenido a México, soy Carlos, su conductor». «Gracias, Carlos. Estoy ansioso por llegar al hotel». Carlos sonrió mientras guardaba el equipaje en el maletero del taxi. «Es un honor transportarlo, señor. Mi hijo es gran admirador de sus películas». Durante el trayecto hacia el Hotel Boutique en la colonia Roma, Van Damme observaba fascinado el contraste de la megalópolis. Rascacielos modernos junto a edificios coloniales, vendedores ambulantes y ejecutivos de traje. «México es como un lienzo donde muchas épocas conviven», comentó Carlos, orgulloso de su ciudad. Lo que ninguno sabía era que, desde otro vehículo, 3 hombres fotografiaban disimuladamente al actor. Uno de ellos, con cicatriz en la mejilla izquierda, habló por teléfono. «Don Héctor, confirmado. Acaba de llegar. Es idéntico a las fotos que tenemos, aunque ha envejecido. Seguiremos sus movimientos». Al otro lado de la línea, un hombre mayor observaba una fotografía en blanco y negro sobre su escritorio de caoba. En ella aparecía un hombre muy parecido a Van Damme, pero 20 años más joven, junto a él mismo. «Vigílenlo. Necesito saber dónde se hospeda. Ha pasado mucho tiempo, pero Jacques Dubois debe entender que las deudas con la familia nunca prescriben». En el hotel, Van Damme fue recibido con discreto profesionalismo. Su suite tenía vista al Paseo de la Reforma. Se duchó, cambió de ropa y bajó al restaurante del hotel. Mientras cenaba, notó algo inusual. Un hombre en la barra no dejaba de observarlo, fingiendo leer el periódico. El actor estaba acostumbrado a ser reconocido, pero algo en aquella mirada le pareció diferente. No era la mirada de un fan, sino la de alguien evaluando una presa. Decidió ignorarlo. Mañana comenzaría su recorrido por el centro histórico, el Museo de Antropología y Frida Kahlo. Esta noche, solo quería descansar del largo viaje. Al regresar a su habitación, encontró un sobre bajo su puerta. Dentro, una fotografía en blanco y negro y una nota manuscrita. «Sabemos que estás aquí, Jacques. La deuda sigue pendiente. 15 años de silencio no cambian nada». Van Damme observó confundido la imagen. Era un hombre extraordinariamente parecido a él, junto a un mexicano de unos 50 años y varios hombres armados. La foto parecía tener al menos 2 décadas. Alguien lo estaba confundiendo con otra persona. Una confusión que, sin saberlo, acababa de poner su vida en grave peligro. A la mañana siguiente, Van Damme despertó inquieto. Había dormido mal, preocupado por aquella extraña nota. Consideró brevemente contactar a la policía, pero desechó la idea. En un país donde no conocía a nadie, con una nota que podría parecer una broma de mal gusto, probablemente no lo tomarían en serio. Decidió continuar con sus planes. Quizás solo era un fan perturbado o una broma pesada. Después de desayunar en el restaurante del hotel, salió a la calle donde lo esperaba Daniel, un guía turístico recomendado por la recepción. «Buenos días, señor Van Damme.
Será un honor mostrarle nuestra ciudad. El recorrido comenzó por el centro histórico. La majestuosidad de la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional impresionaron al actor. En el Zócalo, varias personas lo reconocieron, pidiéndole fotos que él amablemente aceptó. ¿Suele venir mucha gente famosa a estos tours?, preguntó Van Damme mientras caminaban hacia el Templo Mayor. Algunos, pero normalmente solicitan tours privados para evitar ser reconocidos, respondió Daniel. Lo que ninguno notaba era que, mezclados entre los turistas, dos hombres seguían discretamente sus movimientos, fotografiando cada interacción. Al mediodía, almorzaron en un restaurante tradicional en la calle Madero. Van Damme degustaba un mole poblano cuando notó algo inquietante. En una mesa cercana estaba el mismo hombre que lo había observado la noche anterior en el hotel. Daniel, ¿ves a ese hombre de camisa azul junto a la ventana? Creo que me está siguiendo. El guía miró disimuladamente. No parece un turista. ¿Quiere que nos marchemos? No, terminemos de comer tranquilamente. No quiero parecer paranoico. Al salir del restaurante, Van Damme sintió que alguien lo tomaba firmemente del brazo. Un hombre corpulento, diferente al del restaurante, le susurró al oído: «Don Héctor quiere hablar contigo, Jax. No hagas una escena o tu guía sufrirá las consecuencias». Van Damme evaluó rápidamente la situación. Estaban en una calle concurrida, pero el hombre mantenía su mano dentro de la chaqueta, insinuando la presencia de un arma. «Creo que me confunde con otra persona. Mi nombre es Jean-Claude, no Jax». «Los gringos y sus películas», respondió el hombre con desprecio. «Puedes seguir con tu acto, pero don Héctor no tiene paciencia para juegos». Daniel, percibiendo que algo andaba mal, intentó intervenir. «Señor, ¿hay algún problema?». Otro hombre apareció junto al guía. «Todo está bien. El señor Van Damme tiene una reunión imprevista con unos admiradores. Puede retirarse». «Pero el tour ha sido cancelado», cortó secamente, entregándole algunos billetes. «Esto compensará su tiempo». Daniel miró confundido a Van Damme, quien asintió levemente con la cabeza, intentando transmitirle que estaría bien. «De acuerdo, señor Van Damme, fue un placer. Si necesita algo». «Estaré bien, Daniel. Gracias por el recorrido», respondió el actor, consciente de que contradecir a sus captores en público podría empeorar la situación. En cuanto el guía se alejó, los hombres condujeron a Van Damme hacia una camioneta negra de vidrios polarizados estacionada en una calle lateral. Dentro, otro hombre esperaba. Tanto tiempo Jacques Dubois, o debería decir Jean-Claude Van Damme, la estrella de Hollywood, dijo con sarcasmo. «Don Héctor estará complacido de verte después de tantos años». «Insisto, me están confundiendo. Puedo demostrarlo. Tengo mi pasaporte, mi identificación». «Sabemos exactamente quién eres», interrumpió el hombre mostrándole la misma fotografía que había recibido bajo su puerta. «Cambiaste tu nombre, tu acento, inventaste toda una vida falsa. Muy creativo, debo admitirlo. Pero el rostro nunca miente». La camioneta arrancó, adentrándose en el caótico tráfico de Ciudad de México. Por la ventana, Van Damme veía desvanecerse el bullicio turístico del centro, mientras su mente intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Alguien llamado Jacques Dubois, extraordinariamente parecido a él, tenía asuntos pendientes con la mafia mexicana, y ahora él debería pagar por los errores de un hombre que nunca había conocido. La camioneta atravesó la ciudad durante casi una hora, dejando atrás el centro histórico y dirigiéndose hacia las afueras, donde las mansiones amuralladas sustituían gradualmente a los edificios de apartamentos. Finalmente, se detuvieron frente a una imponente residencia colonial, protegida por altos muros y un elaborado sistema de seguridad. Los hombres escoltaron a Van Damme a través de jardines inmaculados hasta la casa principal.
El actor evaluaba sus opciones. A pesar de su entrenamiento en artes marciales, estaba en clara desventaja numérica, desarmado y en territorio desconocido. Dentro de la mansión, el lujo era abrumador. Antigüedades españolas se mezclaban con arte moderno mexicano. Lo condujeron hasta un amplio despacho donde un hombre mayor, de unos 70 años, revisaba papeles tras un escritorio de caoba. «Don Héctor, aquí está Jacques Dubois como ordenó», anunció uno de los captores. El anciano levantó la vista. Sus ojos, aún penetrantes a pesar de la edad, examinaron detenidamente a Van Damme. «Déjennos solos», ordenó con voz serena, pero autoritaria. Cuando los hombres salieron, don Héctor se levantó lentamente, apoyándose en un bastón con empuñadura de plata. Se acercó a Van Damme, estudiando cada detalle de su rostro. 15 años, murmuró. 15 años esperando este momento, Jack. Señor, con todo respeto, no soy Jacques Dubois, soy Jean-Claude Van Damme, actor belga. Esto es un grave malentendido. Don Héctor sonrió levemente. Admiro tu compromiso con el papel. Siempre fuiste buen actor, incluso antes de convertirte en estrella de cine. Esa fue tu mejor estafa, ¿no? Desaparecer y reinventarte a la vista de todos. Se dirigió a un bar en la esquina del despacho y sirvió 2 vasos de tequila añejo. ¿Sabes por qué estás aquí, verdad? Honestamente no. Insisto en que me confunde con otra persona. Don Héctor le ofreció uno de los vasos. Van Damme lo tomó, pero no bebió. En 2009, tú y mi hijo Alejandro planearon un negocio conjunto. Él aportó $5 millones de la familia. Tú debías encargarte de la logística para transportar nuestra mercancía a Europa. El dinero y la mercancía desaparecieron, junto contigo. El anciano bebió un sorbo de tequila, sus ojos fijos en Van Damme. Mi hijo confiaba en ti. Te consideraba un amigo. Cuando la familia exigió respuestas, él asumió la responsabilidad. ¿Sabes qué le ocurre a quien defrauda a la familia? Van Damme permaneció en silencio, comprendiendo la gravedad de la situación. Mi propio hijo tuvo que pagar el precio. 5 años en una prisión federal por un crimen que no cometió. Para protegerte a ti, su amigo. Murió allí, en una pelea entre reclusos. La voz de don Héctor se quebró ligeramente. Lo siento por su pérdida, respondió Van Damme con sinceridad. Pero debe creerme, no soy esa persona. En 2009 estaba filmando Universal Soldier Regeneration y luego JCVD. Hay registros públicos, cientos de testigos. Basta. La mano de don Héctor golpeó el escritorio. ¿Crees que no investigué? Tu supuesta carrera cinematográfica comenzó años antes, es cierto. Pero eso no prueba nada. Muchos hombres en nuestro negocio mantienen identidades alternativas. Van Damme respiró profundamente. Tiene que haber una forma de demostrar mi identidad. Don Héctor volvió a su escritorio y extrajo un expediente. Jacques Dubois, nacido en Bruselas, Bélgica, 1960, experto en artes marciales. Se trasladó a Canadá en los 80, donde conoció a mi hijo en Montreal. Comenzó a trabajar para nosotros como intermediario con los cárteles europeos. Miró a Van Damme. ¿Te suena familiar? Algunas coincidencias, sí. También nací en Bruselas y practiqué artes marciales toda mi vida. Pero hay millones de personas en el mundo con similitudes biográficas. El anciano sacó la fotografía en blanco y negro que Van Damme ya había visto. Explica esto entonces. Van Damme examinó la imagen con más detenimiento. El parecido era asombroso, pero notó algo. Este hombre tiene una pequeña cicatriz en la ceja izquierda. Yo no tengo esa marca. Don Héctor entrecerró los ojos y se acercó nuevamente, esta vez escrutando la ceja izquierda de Van Damme. Por un momento, su expresión cambió. Las cirugías plásticas pueden eliminar cicatrices, dijo, aunque con menos convicción. Míreme bien, insistió Van Damme.
Tengo 64 años. He envejecido frente a las cámaras. Hay miles de fotografías, entrevistas, películas que documentan cada etapa de mi vida. ¿De verdad cree que todo eso podría ser fabricado? Un silencio pesado llenó la habitación. Don Héctor regresó a su escritorio y presionó un botón en el intercomunicador. Tráiganme una laptop con internet. Minutos después, uno de sus hombres entró con una computadora portátil. Don Héctor comenzó a buscar información sobre Jean-Claude Van Damme, revisando fotografías de diferentes épocas, entrevistas, artículos. Van Damme observaba en silencio, dándole tiempo para procesar la información. «Si no eres Jax», dijo finalmente don Héctor, «entonces existe un hombre idéntico a ti que desapareció con 5 millones de mi dinero y causó la muerte de mi hijo». «Parece que sí, y lamento profundamente que esa coincidencia me haya traído aquí». Don Héctor cerró la laptop, su rostro reflejando una mezcla de duda y frustración. «Te quedarás aquí esta noche. Necesito verificar algunas cosas. Si realmente eres quien dices ser, ofrezco mis disculpas. Si descubro que me estás engañando». Dejó la frase inconclusa, pero su significado era evidente. Llamó a sus hombres nuevamente. «Lleven al señor Van Damme a la habitación de huéspedes. Trátenlo con respeto, pero asegúrense de que no salga de la propiedad». Mientras lo escoltaban fuera del despacho, Van Damme se preguntaba si don Héctor realmente estaba considerando la posibilidad de su inocencia, o simplemente necesitaba tiempo para planear su venganza. La habitación a la que lo condujeron era lujosa, pero las rejas en las ventanas dejaban claro que seguía siendo un prisionero. Amaneció en la mansión de don Héctor. Van Damme apenas había dormido, tratando de formular un plan de escape. La habitación estaba vigilada y, aunque podría enfrentarse a 1 o 2 guardias, sabía que no llegaría lejos sin conocer la propiedad ni tener transporte. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Un hombre joven entró con una bandeja de desayuno. «Buenos días, señor. Don Héctor solicita su presencia en el comedor principal cuando termine de desayunar». La formalidad del trato le dio esperanzas. Si quisieran eliminarlo, no se molestarían con tales cortesías. Media hora después, 2 guardias lo escoltaron al comedor, una estancia impresionante con vista a los jardines. Don Héctor ya estaba sentado a la cabeza de una larga mesa de roble. «Buenos días, señor Van Damme. Espero que haya descansado». El uso de su verdadero nombre no pasó desapercibido para el actor. «Todo lo bien que se puede descansar en cautiverio. Comprendo su molestia. Por favor, siéntese». Van Damme tomó asiento, observando que solo estaban ellos 2 en el comedor, aparte de los guardias en la puerta y un sirviente que servía café. «He pasado la noche investigando», comenzó don Héctor. «Contacté con personas que conocieron a Jacques Dubois personalmente. Les envié fotografías suyas recientes». Hizo una pausa para tomar un sorbo de café. «La mayoría confirma un parecido asombroso, pero 2 de mis fuentes más confiables señalaron diferencias sutiles. La cicatriz en la ceja que usted mencionó. Una ligera asimetría en los pómulos que Dubois tenía y usted no. El tono exacto de los ojos». Van Damme sintió un ligero alivio. «Además», continuó don Héctor, «verificamos su coartada. En 2009, cuando ocurrió la traición, usted efectivamente estaba filmando. Hay registros del rodaje, fotografías del set, entrevistas de esa época. Entonces entiende que me ha confundido con otra persona». «Eso parece», asintió don Héctor. «Pero hay algo más que debo mostrarle». Hizo un gesto y uno de los guardias salió, regresando momentos después con un hombre de aspecto nervioso que llevaba un maletín. Era un hombre delgado, con gafas y cabello canoso, vestido formalmente pero con ropa algo arrugada. «Le presento al profesor Andrés Valdivia, experto en reconocimiento facial de la Universidad Nacional Autónoma de México».
El profesor asintió tímidamente hacia Van Damme, claramente incómodo en aquel entorno. Anoche le envié fotografías suyas y de Jacques Dubois solicitando un análisis comparativo urgente. Profesor, por favor, explíquenos sus hallazgos. Valdivia abrió su maletín y extrajo una tableta. Bueno, realicé un análisis biométrico comparando 32 puntos faciales entre ambos sujetos. Comenzó, mostrando imágenes de Van Damme y Dubois lado a lado, con marcadores digitales en distintas partes de sus rostros. El parecido es extraordinario, un caso que podría calificar de doppelgänger extremo. Comparten una similitud del 92,7%, cuando incluso entre gemelos idénticos suele ser del 96-98%. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, preguntó don Héctor. Que no son la misma persona, pero su similitud supera la de la mayoría de los hermanos e incluso de algunos gemelos fraternos. Las principales diferencias están en pequeños detalles. La cicatriz mencionada, la estructura ósea submandibular y el ángulo frontal del mentón. ¿Podría tratarse de cirugías?, insistió don Héctor. El profesor negó con la cabeza. Algunas de estas diferencias son estructurales, no superficiales. Modificarlas requeriría reconstrucciones óseas extensas que dejarían evidencias permanentes. Y no hay señales de tales intervenciones. Don Héctor permaneció en silencio, procesando la información. Finalmente, hizo un gesto, y el profesor fue escoltado fuera. «Le debo una disculpa, señor Van Damme», dijo cuando quedaron solos nuevamente. «Parece que usted es víctima de una coincidencia extraordinaria». «Acepto sus disculpas», respondió Van Damme, manteniendo la calma a pesar del alivio que sentía. «Ahora, si me permite regresar a mi hotel». «Aún no», interrumpió don Héctor. «Hay algo más que debe saber, algo que involucra tanto a usted como a Dubois». Extrajo de su chaqueta un sobre y lo deslizó sobre la mesa. Van Damme lo abrió con cautela, encontrando en su interior un recorte de periódico mexicano fechado 3 días antes. El artículo, encabezado por el titular «Empresario belga asesinado en Polanco», incluía una fotografía borrosa de un cuerpo cubierto siendo trasladado a una ambulancia. Según el texto, Jacques Dubois, 64 años, había sido encontrado muerto con múltiples impactos de bala en un apartamento de lujo en la exclusiva zona de Polanco. ¿Esto es real?, preguntó Van Damme, genuinamente sorprendido. Completamente. Jacques Dubois regresó a México hace aproximadamente una semana. Fue ejecutado poco después. Inicialmente, creímos que se trataba de un ajuste de cuentas menor, quizás relacionado con sus nuevos negocios. No conectamos los puntos hasta que uno de mis hombres vio su llegada en las noticias y notó el parecido. ¿Está diciendo que la persona que buscaba para vengarse ya está muerta? Don Héctor asintió. La ironía no se me escapa. Durante 15 años busqué a este hombre, y cuando finalmente regresa a México, alguien se me adelanta. ¿Y no sabe quién lo mató? Tengo mis sospechas. Jack siempre fue experto en traicionar socios. Probablemente acumuló muchos enemigos en estos años. Don Héctor hizo una pausa. Pero ahora me preocupa más su seguridad, señor Van Damme. ¿Mi seguridad? Quien mató a Dubois posiblemente no sepa que ha muerto la persona correcta. Si lo confundí yo con mis recursos y conexiones, otros podrían cometer el mismo error. Especialmente si supieron que Jacques Dubois acababa de llegar a México. Van Damme comprendió la implicación. Creen que soy él y que sobreviví al atentado. Exactamente. Por eso no puedo simplemente dejarlo ir. Sería irresponsable. ¿Qué sugiere entonces? Necesitamos encontrar a los responsables del asesinato de Dubois y aclarar la situación. Mientras tanto, permanecerá bajo mi protección. Van Damme consideró sus opciones. Si don Héctor tenía razón, regresar al hotel podría ser peligroso. Por otra parte, seguía siendo esencialmente un prisionero.
¿Cuánto tiempo tomará esto? Mis hombres ya están investigando. Con suerte, un par de días. ¿Y si me niego? Don Héctor sonrió ligeramente. Es usted un hombre libre, señor Van Damme. Puedo ordenar que lo lleven de regreso a su hotel ahora mismo. Pero le sugiero que considere los riesgos. Van Damme sabía reconocer cuando las opciones eran limitadas. De acuerdo, me quedaré, pero con una condición. Necesito contactar a mi agente para informarle que estoy bien, sin detalles, solo para evitar que se preocupe por mi ausencia. Me parece razonable, accedió don Héctor. Puede usar mi teléfono personal, sin altavoces, pero deberé estar presente durante la llamada. El actor asintió, comprendiendo las precauciones. Mientras tanto, continuó don Héctor, considere la mansión su hogar temporal. Los jardines son extensos y hay un gimnasio bien equipado que quizás le interese. Mis hombres tienen instrucciones de tratarlo como invitado de honor, aunque por razones obvias no puede abandonar la propiedad sin escolta. Entiendo, respondió Van Damme. Una pregunta más. ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente cree en mi identidad? ¿Cómo sé que esto no es simplemente otra táctica? Don Héctor lo miró directamente a los ojos. En mi posición, señor Van Damme, la credibilidad lo es todo. Si quisiera hacerle daño, no necesitaría engañarlo. El hecho de que estemos teniendo esta conversación es mi garantía. Van Damme sostuvo su mirada, evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, asintió. Por ahora, no tenía más opción que confiar en el hombre que hasta hace pocas horas había sido su captor. 3 días habían pasado desde que Van Damme aceptó la hospitalidad forzosa de don Héctor. Contra todo pronóstico, había desarrollado una rutina casi cómoda. Por las mañanas entrenaba en el gimnasio perfectamente equipado de la mansión. Las tardes las dedicaba a recorrer los extensos jardines o a conversar con don Héctor, quien resultó ser un anfitrión sorprendentemente culto y buen conversador, apasionado del cine clásico y la historia mexicana. Aquella mañana, mientras practicaba su rutina de estiramiento en la terraza que daba al jardín trasero, observó mayor movimiento del habitual entre los guardias. Algo estaba ocurriendo. Al mediodía, don Héctor lo convocó a su despacho. Al entrar, notó que no estaba solo. Lo acompañaba un hombre de unos 35 años, con el aspecto duro de quien ha vivido intensamente, vestido de traje pero con una actitud que delataba su incomodidad en ropa formal. Señor Van Damme, le presento a Miguel Santana, detective de la Fiscalía Especializada en Homicidios. El detective Santana es un viejo conocido. Van Damme estrechó la mano ofrecida, evaluando la situación. ¿Un policía en la casa de un supuesto capo mafioso? Las cosas se complicaban. El detective nos trae información relevante sobre el caso Dubois, continuó don Héctor. Información que no debería estar compartiendo con ustedes, aclaró Santana con evidente tensión. Pero dada la peculiaridad de la situación, y considerando que hay un ciudadano extranjero potencialmente en peligro, haré una excepción. Santana abrió un expediente sobre el escritorio. Hemos identificado a los responsables del asesinato de Jacques Dubois, un grupo de sicarios contratados por Lorenzo Mendoza, conocido narcotraficante de Sinaloa. ¿Mendoza?, interrumpió don Héctor. Creía que estaba preso. Lo estaba hasta hace 3 meses. Salió por tecnicismos legales, respondió Santana con una mueca de disgusto. Según nuestras fuentes, Dubois le debía $2 millones de un negocio fallido en 2020. Mendoza juró vengarse. Y ahora creen que yo soy Dubois, concluyó Van Damme. Esa es nuestra teoría, asintió Santana. Los hombres de Mendoza probablemente lo vieron en alguna noticia sobre su llegada a México y creyeron que Dubois había regresado usando una identidad falsa. ¿Han arrestado a estos sicarios?, preguntó Van Damme. Uno de ellos. Los otros 2 siguen prófugos, posiblemente buscándolo a usted para terminar el trabajo.
El detenido confesó que tenían órdenes de eliminar a Dubois y a cualquier persona cercana a él. Van Damme procesó la información. ¿Cuáles son mis opciones ahora? Santana cerró el expediente. Oficialmente, debería ofrecerle protección policial hasta su salida del país. Pero siendo realistas, si Mendoza realmente lo quiere muerto creyendo que es Dubois, la seguridad estándar podría no ser suficiente. Por eso le sugerí al detective una solución alternativa. Intervino don Héctor. Un plan que beneficia a todos. Santana parecía incómodo, pero continuó. La fiscalía está construyendo un caso contra Mendoza. Necesitamos evidencia sólida que lo conecte directamente con el asesinato de Dubois y otros crímenes. Si pudiéramos atraerlo a una situación comprometedora. Me están proponiendo que sirva de carnada, dedujo Van Damme. Exactamente, confirmó don Héctor. Con la diferencia de que estaría completamente protegido, tanto por los hombres del detective como por los míos. Van Damme se levantó y caminó hacia la ventana, pensativo. ¿Y si me niego? Si simplemente regreso a mi hotel y tomo el primer vuelo a Europa. Es su derecho, respondió Santana. Podemos asignarle escolta hasta el aeropuerto, pero no puedo garantizar su seguridad una vez que abandone nuestra custodia. Mendoza tiene contactos en todas partes. Además, añadió don Héctor, esto no terminará con su partida. Si Mendoza cree que usted es Dubois, lo buscará donde sea. Yo perdí a mi hijo por culpa de Jack. No quisiera que alguien inocente pague por sus crímenes. Van Damme regresó al escritorio y se sentó, considerando sus opciones. Su instinto de supervivencia le decía que tomara el primer avión y se alejara de este problema. Pero había algo más, un sentido de justicia. La oportunidad de cerrar este caso no solo para él, sino para don Héctor y las otras víctimas de Dubois. ¿Cómo funcionaría exactamente este plan? Santana desplegó un mapa sobre el escritorio. Tenemos información de que Mendoza estará mañana en este club privado en Polanco, negociando con distribuidores colombianos. Haríamos correr el rumor de que Jacques Dubois sobrevivió al atentado y estará cenando en el restaurante del piso superior. No espero que Mendoza aparezca personalmente, continuó. Enviará a sus hombres para verificar primero. Cuando lo hagan, los arrestaremos. Con suerte, alguno confesará y nos dará la evidencia que necesitamos contra Mendoza. ¿Y yo debo simplemente sentarme allí, esperando que unos asesinos vengan por mí? Estaremos preparados, aseguró Santana. El restaurante estará lleno de agentes encubiertos. Los hombres de don Héctor vigilarán los accesos secundarios. Usted llevará un chaleco antibalas discreto bajo la ropa y un micrófono oculto. ¿Y qué garantía tengo de que esto no es una trampa elaborada? ¿Cómo sé que ustedes no están trabajando juntos? Don Héctor sonrió con ironía. El detective Santana y yo rara vez estamos de acuerdo, señor Van Damme. Nuestra colaboración en este caso es excepcional, pero entiendo su desconfianza. Hay algo más que debe saber, añadió Santana. Encontramos documentos en el apartamento de Dubois. Parece que estaba recopilando información sobre operaciones ilícitas, incluyendo las de Mendoza. Creemos que planeaba venderla al mejor postor o usarla como seguro de vida, lo cual explica la urgencia de Mendoza por eliminarlo, concluyó Van Damme. Exactamente. ¿Y por qué es crucial que lo capturemos? Si Mendoza obtiene esa información, eliminará a cualquier persona que pudiera testimoniar contra él, incluyendo a posibles testigos inocentes. Van Damme se levantó y caminó por la habitación, sopesando la decisión. Finalmente se detuvo frente a don Héctor. De acuerdo, participaré en su operación, pero con una condición. Cuando esto termine, quiero su palabra de que podré regresar a mi vida normal, sin interferencias. Y quiero que alguien me escolte personalmente hasta el avión. Don Héctor extendió su mano. Tiene mi palabra y mi gratitud. Van Damme estrechó la mano ofrecida.
sellando un pacto improbable con el hombre que días antes había ordenado su secuestro. La noche siguiente, a las 20:30, una limusina negra se detuvo frente al exclusivo Club Azul en Polanco. Van Damme descendió, vestido con un elegante traje gris oscuro. Un agente encubierto que fungía como maître lo escoltó al reservado en el área VIP del restaurante, desde donde se tenía una vista panorámica de la Ciudad de México. «Todo está listo», murmuró el agente mientras lo acomodaba en la mesa. «Hay 11 agentes distribuidos en el restaurante, 4 en cocina, 6 en el lobby. Los hombres de Don Héctor cubren las salidas de emergencia y estacionamiento. El dispositivo en su solapa transmite audio y video a nuestra unidad móvil». Van Damme asintió imperceptiblemente, manteniendo una expresión relajada mientras examinaba el menú. Por el auricular oculto en su oído, escuchó la voz de Santana. «Objetivo en movimiento. Mendoza acaba de llegar al club con su escolta. Nivel inferior, sala de reuniones privadas. Estamos monitoreando». Un camarero apareció con una botella de champán. «Cortesía de la casa, señor Van Damme». «Gracias». Cuando el camarero se retiró, Santana volvió a hablar. «Confirmado. Mendoza ha sido informado de su presencia. Ha enviado a 2 hombres a verificar. ETA 2 minutos». Van Damme bebió un sorbo de champán, aparentando normalidad. Su corazón latía acelerado, pero años de experiencia en escenas de acción le habían enseñado a controlar su adrenalina. Por el rabillo del ojo, observó a 2 hombres entrar al restaurante y dirigirse hacia la barra. Uno de ellos lo miró directamente, luego sacó disimuladamente su teléfono. «Están confirmando su identidad», informó Santana. «Prepárense». Los minutos siguientes transcurrieron con una lentitud exasperante. Van Damme ordenó una entrada, conversó brevemente con el sommelier, todo mientras los hombres en la barra seguían observándolo. «Cambio de planes». La voz de Santana sonaba tensa ahora. «Mendoza viene personalmente. Esto no estaba previsto. Quiere verificar él mismo». Van Damme sintió un escalofrío. La operación se complicaba. «¿Quiere que aborte?», preguntó en voz baja pretendiendo hablar por su móvil. «Negativo. Es una oportunidad única. Mantenga la posición». 5 minutos después, un hombre de unos 50 años, complexión atlética y cabello entrecano perfectamente peinado, entró al restaurante acompañado por 2 guardaespaldas. Lorenzo Mendoza tenía el aspecto de un exitoso empresario, no de un narcotraficante despiadado. Se dirigió directamente a la mesa de Van Damme. «¿Le importa si lo acompaño, señor Van Damme?», preguntó con educación, aunque era evidente que no esperaba un rechazo. «Por supuesto», respondió el actor, indicando la silla frente a él. Mendoza hizo un gesto y sus guardaespaldas se retiraron a una distancia prudente. Se sentó con movimientos elegantes. «Debo admitir que soy admirador de su trabajo», comenzó Mendoza, sonriendo. «Especialmente Bloodsport, un clásico». «Gracias, aunque últimamente su carrera ha estado más diversificada, ¿verdad? Negocios en Europa, inversiones en México». Van Damme mantuvo la calma. «Me temo que me confunde con alguien más». Mendoza rió suavemente. «Ah, sí. El eterno debate sobre si usted es o no Jacques Dubois, un tema fascinante». Por el auricular, Santana daba órdenes apresuradas. «Todos en posición. No intervengan hasta mi señal. Necesitamos que se incrimine». «Señor Mendoza», dijo Van Damme inclinándose ligeramente, «no sé quién es Jacques Dubois, pero le aseguro que yo soy Jean-Claude Van Damme, actor belga. Estoy en México de vacaciones». «Por supuesto», Mendoza seguía sonriendo. «Y yo soy solo un empresario cenando en mi club favorito. Qué coincidencia encontrarnos, ¿verdad?». Hizo una pausa, mirando alrededor disimuladamente. «El problema, señor Van Damme, es que tengo excelente memoria. Y recuerdo perfectamente a Jacques Dubois porque me debe $2 millones.
y las vidas de 3 de mis mejores hombres. La tensión era palpable ahora. Van Damme se mantuvo impasible, aunque notó que uno de los guardaespaldas había deslizado su mano bajo la chaqueta. «Señor Mendoza, realmente soy quien digo ser. Hay un malentendido aquí». ¿Un malentendido? Sí, definitivamente lo hay. El malentendido es que mis hombres fallaron en su trabajo hace 3 días. Por el auricular, Santana urgía: «Manténgalo hablando. Necesitamos que se incrimine explícitamente». ¿Se refiere al asesinato de Jacques Dubois en Polanco?, preguntó Van Damme directamente. La expresión de Mendoza cambió momentáneamente, sorprendido por la franqueza de la pregunta. «Veo que sabe más de lo que aparenta. Sé que confundieron a Dubois conmigo, igual que usted ahora, y sé que ordenó su muerte». Mendoza permaneció en silencio unos instantes, evaluando la situación. Luego, inesperadamente, sonrió. «Muy astuto. Admito que estaba intrigado por su supervivencia. Mis hombres rara vez fallan. Ahora entiendo por qué». Hizo un gesto y sus guardaespaldas se acercaron. «Es una lástima que nuestra conversación deba terminar tan pronto, pero tengo otros compromisos esta noche». «Ahora», ordenó Santana por el auricular. En cuestión de segundos, el restaurante se transformó. Agentes que se hacían pasar por comensales y personal sacaron sus armas. Los guardaespaldas de Mendoza quedaron inmovilizados antes de poder reaccionar. Santana apareció junto a la mesa, apuntando con su arma a Mendoza. «Lorenzo Mendoza queda detenido por el asesinato de Jacques Dubois y por intento de homicidio contra Jean-Claude Van Damme. Tiene derecho a guardar silencio». Mendoza, sorprendentemente tranquilo, miró a Van Damme. «Impresionante actuación, señor, digna de un Oscar». Mientras los agentes esposaban a Mendoza, Van Damme permaneció sentado, observando cómo se desarrollaba la escena que había ayudado a crear. El restaurante había sido evacuado discretamente y equipos forenses comenzaban a recoger evidencias. Santana regresó a la mesa después de entregar a Mendoza a otros agentes. Lo hizo bien. Su micrófono capturó todo. Tenemos suficiente para procesarlo. ¿Ahora qué? Un agente lo escoltará de regreso a la mansión de don Héctor. Mañana organizaremos su salida del país con protección completa, como acordamos. El amanecer encontró a Van Damme en la terraza de la mansión, realizando una rutina de tai chi mientras contemplaba la ciudad que se extendía bajo la bruma matinal. Don Héctor se unió a él, apoyado en su bastón. El detective Santana llamó: «Mendoza ha implicado a varios funcionarios corruptos durante su interrogatorio, tratando de negociar una reducción de sentencia. ¿Funcionará? Lo dudo. La fiscalía tiene un caso sólido gracias a usted». Permanecieron en silencio, observando el horizonte donde el sol comenzaba a alzarse. «Su avión sale a mediodía», informó don Héctor. «Como prometí, mi hombre de confianza lo escoltará personalmente hasta la puerta de embarque». «Gracias». «No, gracias a usted. Gracias a su colaboración. El hombre responsable de proteger al asesino de mi hijo enfrentará justicia». Van Damme asintió, comprendiendo que a su manera, don Héctor había encontrado algo de paz. «Es curioso», reflexionó el actor. «Vine a México buscando conocer su cultura, su historia. Nunca imaginé que terminaría involucrado en algo así». «La vida tiene giros inesperados», respondió don Héctor, «como en sus películas». Cuando llegó el momento de partir, don Héctor lo acompañó hasta la entrada de la mansión, donde una camioneta blindada esperaba. «Hay algo que quiero darle», dijo el anciano, entregándole un pequeño estuche de madera tallada. Dentro había un antiguo reloj de bolsillo de plata. Era de mi hijo Alejandro. Le habría agradecido lo que hizo, ayudando a limpiar su nombre y capturar a Mendoza. Van Damme aceptó el regalo con respeto. «Lo conservaré como recuerdo de esta experiencia».
Se despidieron con un apretón de manos que sellaba un acuerdo tácito. Lo ocurrido en México quedaría entre ellos. Mientras la camioneta se alejaba por el camino de la mansión, Van Damme contempló por última vez la imponente residencia en el espejo retrovisor. En 4 días, había pasado de ser un turista a rehén, de rehén a aliado, y finalmente a instrumento de justicia en una vendetta ajena. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su agente. ¿Disfrutando de México? Recuerda, reunión en Los Ángeles la próxima semana para discutir nuevo proyecto. Van Damme sonrió ligeramente. La vida normal lo esperaba, aunque sabía que la experiencia vivida en México lo había cambiado sutilmente. Como actor, había interpretado innumerables papeles heroicos, pero esta vez había protagonizado una historia real de identidades confundidas, venganza y redención. Y esta vez no había necesitado dobles para las escenas peligrosas. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un me gusta para apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes como esta. Y por supuesto, comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas.